Muy buenos días. Vamos a hacer, a través de la presentación de un caso clínico, vamos a interrelacionar el proceso diagnóstico, el razonamiento clínico, algunos aspectos de la medicina basada en la evidencia a través del análisis bayesiano, esencialmente poner en práctica el protocolo de soporte clínico en vías de la seguridad del paciente y el camino. Es un caso clínico que presentan los residentes de medicina interna en un taller que hacemos mensualmente, 1 o 2 veces al mes. En este caso, la doctora Maciel Rivera presenta el caso clínico del residente de R1 de medicina interna y la hemos asesorado en conjunto con la doctora Lisbeth López, que es jefa de docencia del Servicio de Medicina Interna y que lleva el proceso de la gestión de los protocolos en el Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario. Y el doctor Abdiel de Mera, que es jefe de docencia de los residentes de medicina interna. Haciendo un preámbulo, la medicina del siglo XXI está en la encrucijada entre el avance exponencial del conocimiento, la inteligencia artificial, la tecnología de la informática y la comunicación, y la tecnología que sobrepasan la capacidad humana, la desinformación científica de la literatura y de las redes sociales, la complejidad de la medicina, la presión que ejerce la sociedad contra la medicina exponiendo su vulnerabilidad, porque no es una ciencia exacta, los derechos de los pacientes, los derechos humanos y la vinculación legal a la práctica clínica. Todo esto hace que nos aboquemos forzosamente hacia una transformación ética, humana, científica y tecnológica de los cuidados de salud, en forma interdisciplinaria, trabajando en equipo, articulando todos los estamentos de la estructura orgánica institucional y profundizando en el razonamiento clínico, que es esencia, y fortaleciendo la capacidad humana a través del juicio clínico, fundamental, los valores y la resiliencia en un mundo complejo. Es una lucha contra los determinantes de la salud que constituyen una barrera imposible de erradicar y de las cuales constituye un tsunami contra la salud. A pesar del camino hacia la medicina de precisión y de la medicina personalizada y de la inteligencia artificial, debemos hacer prevalecer el humanismo en los cuidados de salud en un enfoque biopsicosocial y espiritual. Pienso, luego existo, René Descartes. Vamos a interrelacionar el guión del diagnóstico, que es esencia, lo que vamos a presentar, el guión del diagnóstico, el guión de la enfermedad primero, el guión de la enfermedad, que es lo que se llama illness script, el guión de la enfermedad, en este caso de una patología particular. Y con este guión de la enfermedad es como menos se presentan los pacientes con el prototipo que nos enseñan en la escuela de medicina o está en los libros, el prototipo de las enfermedades, la descripción de la enfermedad no se presenta en la práctica clínica en un sustancial porcentaje de casos. Luego a ese guión de la enfermedad tenemos que ver entonces el guión del diagnóstico, que lo vamos a basar en este caso en el razonamiento diagnóstico de la historia y el examen físico completos, como se enseña en la escuela de medicina. Construimos el síndrome, que es una interrelación entre diferentes aspectos que veremos más tarde, para poder construir un diagnóstico diferencial preciso de este paciente, que no está en los libros, que no es de libros, es del paciente. Para hacer un análisis bayesiano, considerando la probabilidad pretest y la probabilidad posttest, utilizando pruebas de laboratorio con sus características operacionales, como el coeficiente de probabilidad positivo y negativo, ambos son importantes, haciendo los exámenes pertinentes al caso clínico, haciendo uso racional de estos recursos y utilizando entonces estudios de imágenes que correspondan. En este caso mencionamos como ejemplo ultrasonido y el TAC contrastado. Para luego entonces el guión del manejo en la toma de decisiones, asociada a la toma de decisiones clínicas, siempre compartidas con el paciente y los familiares, fundamental. Haciendo entonces, tomando algunos aspectos
propio del caso clínico, tomando decisiones clínicas. Esto en esencia para poner en práctica el razonamiento clínico para poder poner en práctica un protocolo específico. Este es el guión del proceso diagnóstico. Este esquema es del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que se abocó a hacer un documento extenso, profundo, sobre el proceso diagnóstico, porque se ha encontrado que entre el 60-70% de los errores en la práctica clínica se deben al proceso diagnóstico. Entonces eso ya hace más de un lustro. Ellos hicieron este documento, de la cual yo extraigo y traduje, obviamente. Comenzando con las experiencias del paciente en el sistema de salud. No vamos a profundizar, ustedes verán el drama. El paciente ingresa al sistema de salud. Y aquí se hace una recolección de la información, de los datos del paciente, a través de la historia clínica, del examen físico, de las pruebas diagnósticas y de las referencias o de las consultas, la intercomunicación, porque es un trabajo en equipo con todo el equipo clínico, ¿no? Y aquí esencialmente es fundamental la integración, la interpretación de la información. Aquí es donde cometemos errores. Y en este razonamiento vamos a ver algunos aspectos que nos ayudan, técnicos, para mejorar un poco la integración y la interpretación de esta información que tenemos a través de una historia clínica y un examen físico completo. Para luego entonces construir un diagnóstico aplicando el razonamiento diagnóstico, ya lo dijimos, el síndrome y el diagnóstico diferencial, con todas las características entonces que ya mencionamos. Para construir un diagnóstico de trabajo, que es el que nos vamos a iniciar en el proceso de búsqueda del diagnóstico correcto. No es el diagnóstico correcto, es el razonamiento correcto para lograr un diagnóstico correcto. Y obviamente aquí entra entonces el protocolo de soporte clínico que nos ayuda aquí en este proceso, el protocolo de soporte clínico que le da seguridad al paciente. Estamos poniendo la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Le da confianza al médico que está manejando el aspecto basado en la evidencia científica y en su conocimiento, en su experticia y su juicio. Le da confiabilidad al equipo de salud al saber los familiares y el paciente que el médico se está guiando por un protocolo internacional o un protocolo local basado en la evidencia científica. Esto es aplicando entonces el camino hacia la excelencia. Para comunicar el diagnóstico a los pacientes de una forma adecuada, que es un proceso también que es fundamental, la comunicación del diagnóstico a los familiares y al paciente, el paciente y a los familiares. Para leer el manejo, tratamiento, sea clínico o quirúrgico, medicamentos, terapéutico o quirúrgico, o otra radioquimio, etcétera, el tratamiento, y entonces observar los resultados que esperamos que sean los mejores resultados del paciente. Y aquí tenemos un pantallazo rápidamente sobre la intuición, el aspecto dual de cognitivo que es el intuición y razonamiento. No vamos a profundizar acá, pero aquí tenemos que utilizar la intuición, que es las experiencias, las vivencias previas, el conocimiento previo que tenemos, basado entonces en aspectos de fisiopatología, de factores de riesgo, para tener una intuición, un juicio clínico lo mejor apropiado. El razonamiento ya lo mencionamos. Entonces estas dos cosas juntas para tomar decisiones. Y aquí recalcamos que el prototipo de la enfermedad no se presenta en el porcentaje más alto, ¿no? Se presentan con modalidades, atípico, con fenotipos o atípico. Entonces es un dilema, por eso se hace la medicina más incertidumbre, porque esto no es una producción masiva industrial. Acá tenemos el proceso de razonamiento diagnóstico que vamos a ver nosotros ahora más tarde en una forma práctica con un caso clínico de la sala, con los síntomas y los signos, el análisis de esto, el síndrome, las probabilidades pretest, el análisis bayesiano, considerando el peor escenario clínico que pueda tener el paciente, haciendo un análisis de los recursos, evitar el sobreuso, teniendo en cuenta la seguridad, evitar el sobrediagnóstico, colocar el protocolo, el centro es el paciente y todos estos aspectos integrales de la medicina, para entonces hacer el análisis bayesiano y tomar decisiones de escogencia
en la mejor forma, considerando el riesgo, beneficio, el costo, efectividad, sabiendo qué cosas no debemos hacer. Qué cosas no debemos hacer, como lo plantea el American Board of Internal Medicine, que es los aspectos que no debemos seguir haciendo, y eso ya está publicado por más de 50 sociedades de los Estados Unidos, Canadá y Europa también lo está haciendo. Y aquí entonces para tomar las decisiones y los elementos de la decisión, identificar analítica, decisión, identificar el problema, darle estructura al problema, caracterizar la información, no solamente hacer una historia clínica y un examen físico, hay que hacer la dinámica de esto. Escoger el curso de la acción, considerar la ciencia del factor humano y el ambiente donde estamos, que vamos a ver más tarde, la toma de decisiones. Esta es la pirámide de la evidencia científica, hecho por los expertos de medicina basada en la evidencia. Estudios primarios, la sinopsis de los estudios, la síntesis, las guías clínicas, la sinopsis de la síntesis, los sumarios y el sistema en el cual estamos para poner en práctica. Entonces, nosotros utilizamos entonces el protocolo de soporte clínico para ponerlo en la cabecera del paciente a través de una interfase que es de la reflexión de la medicina basada en la evidencia y la acción, la toma de decisiones individualizada. Y el centro es el paciente. Entonces, la medicina basada en la evidencia o los protocolos clínicos o el extracto o soporte electrónico no sustituyen al juicio clínico ni a los valores y preferencias del paciente, que están primero, ¿no? Esto es fundamental. Entonces vamos esencialmente a ver un aspecto de la medicina basada en la evidencia que vamos a utilizar, que son las características operacionales de la prueba a través de la sensibilidad y la especificidad, pero ya estamos haciendo una síntesis a través del coeficiente de verosimilitud o de probabilidad o el hazard ratio. Y entonces vemos que el coeficiente de la relación entre la sensibilidad y la especificidad, el hazard ratio, el coeficiente positivo es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Esto es fundamental aprenderlo. Y el coeficiente negativo es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Entonces ya no vamos a hablar de sensibilidad y especificidad aquí, sino del coeficiente. Coeficientes de 1 a 2. Esto es para las pruebas de laboratorio y estudios de imágenes. Y los signos y síntomas que vamos a ver más tarde. Un coeficiente de probabilidad de 1 a 2, para que vayan teniendo idea. Esto contribuye más o menos, esto es un ejemplo, a una sensibilidad de un 70%, que es buena, pero no es tan buena porque se escapa el 30%, y una especificidad del 70%, que es un poco baja, ¿no? Eso nos da una probabilidad, esto nos ayuda un poco, el coeficiente este de 2, a aumentarnos la probabilidad pretest, pero esto es muy poco en la clínica, Pero ya un coeficiente de probabilidad de 5, como lo vamos a ver más tarde, eso se correlaciona más o menos, esto es un ejemplo, con una sensibilidad de 85 y una especificidad de 85. Estos números pueden variar para que den a 5. Entonces, más o menos, eso aumenta, es decir, con un coeficiente de 5 ya nos aumenta una probabilidad post-test a un 30%. Si tuviéramos 50 más 30%, sería 80% de probabilidad post-test. No significa que hemos hecho el diagnóstico, sino que estamos aumentando la probabilidad post-test por la prueba positiva. Pero ya si es un coeficiente de probabilidad de 19, 20, ya es un excelente estudio, un estudio que tiene al frente, que tiene una sensibilidad de 95%, más o menos, y una especificidad de 95%. Y esto le aumenta la probabilidad post-test, de 10 aumenta la probabilidad post-test en un 45%. Aquí sería 90 y 90, 45%. Y acá lo aumenta mucho más. Ok, esto es para que tengan una idea, porque esta escala de Fagan la vamos a estar utilizando. Aquí está la probabilidad pretest, aquí está el coeficiente de probabilidad, y aquí está la probabilidad post-test. Este análisis lo vamos a seguir haciéndolo. Y aquí tenemos entonces nuevamente, ¿no? Y si tenemos 50% es como tirar la moneda al aire, ¿no? 50%, si el coeficiente es 1, nos da 50% de probabilidad post-test. Vamos a poner un ejemplo de alguna patología que tenga una probabilidad pretest de 60%. Aquí está, 60%. Si le utilizamos como ejemplo una características operacionales, una sensibilidad de 94%, que es muy buena, y una especificidad de 98%, que es buenísima, 98%, los números dan, el coeficiente de probabilidad positivo nos da 47, bien alto, 47.
Si tuvieran una probabilidad pretest de 60% y usted le aplica esa prueba o ese examen o ese estudio de imagen y tuviese una coeficiente de 47, entonces casi 50 nos lleva a una probabilidad post-test de 98, más de 98%. No significa, repito nuevamente, que hemos hecho el diagnóstico. Nos aumenta las probabilidades. Entonces tenemos que confirmarlo con otros estudios, ¿no? Esto no hace el diagnóstico. Esto es para dar una apreciación del juicio clínico y de la toma de decisiones más tarde. En este caso, si la prueba saliese negativa, daría un coeficiente de probabilidad de 0.06. Si tuviésemos, por ejemplo, la probabilidad de una enfermedad o de una patología de 60% en este paciente, y yo le aplico esta prueba con estas características, esto es abstracto, genérico, entonces si yo le aplico el 0.06 de coeficiente de probabilidad negativo, nos da una probabilidad post-test de 0.07. Fíjese que si está negativo prácticamente nos descartaría. Entonces este coeficiente de probabilidad entre más bajo, más descarta, quiere decir que es más específico. Y la especificidad 98%. O sea, nos baja la probabilidad completamente. Este es un ejemplo que quiero dar porque es el aspecto que en la toma de decisiones clínicas, esto tiene un aspecto en la práctica clínica. Por ejemplo, en la práctica clínica de esta patología que vamos a mencionar como ejemplo y el aspecto legal que podamos tener. Vamos a decir que tenemos una probabilidad pretest de tener, vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar, que tengamos una probabilidad pretest de 50%, como tirar la moneda al aire, 50%. Vamos a decir que los scores nos dijeron que el Well, Geneva, el PISA, PER nos dice que esto tiene una probabilidad más o menos de 50%. Y utilizamos entonces el estudio. El estudio aquí en este caso sería el dímero D, que tiene una sensibilidad de 98%, es bien sensible, y una especificidad más baja de 70%. El número salen aquí, 3.2 de coeficiente positivo y 0.02 de coeficiente negativo. Si tuviésemos una probabilidad de tener un TEP, tromboembolismo pulmonar, de un 50% y le aplicamos el dímero D y sale positivo, considerando otras características, ¿verdad? De la edad, de enfermedad renal, de embarazo, etc. Entonces, si sale positivo, nos da un 3.2, o sea que no es una cosa que nos aumenta demasiado, no es un examen que nos aumenta a 70% la prueba post-test. O sea que fíjense que obviamente esto no hace el diagnóstico, habrá que confirmar con un angiotomograma pulmonar, ¿verdad? Pero si sale negativo el dímero D, tuviéramos 50% en las escalas que se usan para el TEP, nos dieran de 40% o menos, y el estudio del dímero D sale negativo, entonces nos da una probabilidad post-test de 0.02. Vamos a ver, en este caso, que nos aumenta, salió positivo, estamos pensando que tiene un TEP, las escalas nos dicen más o menos que puede tener un TEP un 50%, le hacemos el dímero D, nos sale positivo, nos aumenta la probabilidad post-test, aquí hacemos un CAT. Contrastado. Si ese CAT contrastado produce una alergia que no sabíamos o le produce una alergia fuerte al paciente, o lo produce una nefropatía inducida por contraste, ese CAT estaba indicado. Entonces habría que ver si no tenía alergia, tenía la creatinina bien y esto fue fortuito, entonces esto no es posible que se haga una demanda, no se gana un caso, una demanda aquí porque estaba indicado, no tenía alergia, dijo el paciente, y tenía una creatinina de 1. Entonces se podía hacer el CAT bien contrastado y hay que hacerlo para el diagnóstico de una patología que puede ser fatal. Pero qué tal que este mismo paciente, el dímero D salió negativo y se le manda el angiotomograma. Es una conducta frecuente, una pregunta frecuente, aún con probabilidad baja y con el dímero D bajo, se pide el angiotomograma para estar seguro, entre comillas. Pero si sucediera algo fortuito aquí, una alergia al yodo violenta o una nefropatía inducida por contraste, que son raras por los medios de contraste y los medios de contraste modernos, que son raras, pero ¿qué tal si sucediera aquí? Obviamente está en problema el médico que indicó el angiotomograma aquí, porque no estaba indicado y le puede producir problemas legales, porque el abogado o el fiscal se saben esto y dirán, o el perito se lo sabe y dirán, esto no estaba indicado aquí y usted le pidió un examen innecesario y le produce un daño al paciente y es demandable. Entonces, ayuda a aspectos también médico-legales. Vamos al grano, el paciente que nos presenta la
la doctora Maciel Rivera, residente de medicina. Historia clínica, sintetizado obviamente, ¿no? Masculino de 60 años, hipertenso, con historia de dolor en hipocondrio derecho de intensidad 8 de 10, tipo cólico, irradiado a la región lumbar derecha, sin mejoría con el uso de analgésico, de una semana de evolución y con fiebre no cuantificada. Tenía fiebre. Entonces estos síntomas son los importantes, ¿no? Tenía también sintomología asociada, bueno, que estaba comprometido, la fiebre, tenía fiebre, tenía un poco de debilidad, la sudoración nocturna y tenía ictericia. Entonces en el examen físico ahora vamos a verlo, ¿no? Pero el paciente niega pérdida de peso y otros síntomas, ¿eh? Diarrea, náusea, vómito, columna alcohólica. Antecedentes, este paciente importante es hipertenso y toma lisinopril. Y tiene un Audi C4 de alcohol, toma licor, ya había estado tomando licor. En el examen físico, tiene una presión de 160, acuérdense de que es hipertenso y toma lisinopril, 160. Tiene una frecuencia cardíaca de 78, que está normal. Una frecuencia respiratoria de 16, que está normal. Y una saturación buena, ¿no? Y acá en el examen físico prevalece una palidez en borde conjuntival y se vio, a pesar de la ictericia de las escleras, se vio la palidez. Tenía la escala de New Early Warning System. Esta escala es importante para los signos vitales, para la detección de sepsis, como lo era el síndrome de respuesta inflamatoria, el SIRS, anteriormente, pero utiliza los signos de SIRS. El NEWS 2 nos da un 2 para la categorización de sepsis. Y esto porque tiene una presión de 100. Y esta presión hay que analizar, que esta presión no sabemos si es de 100 por la infección que tiene este paciente, pues tenía fiebre, o la sepsis que pueda tener, no sabemos si tiene o no tiene. Pero la presión puede ser por, si no estuviera tomando lisinopril, una persona de 60 años con 100 de frecuencia cardíaca, de presión arterial, obviamente. Pero tienen duda aquí también porque tiene la frecuencia cardíaca y la respiración normal. Entonces, este análisis es importante de los signos vitales, no solo ponerlo, hacerle un análisis, que es la analítica, ¿no? Y en el abdomen, lo más importante en el examen físico, el dolor a la palpación y el hipocondrio derecho. Y aquí tenemos el vínculo para que puedan entrar, ya esto ustedes lo usan, los residentes, el MedCal, donde está el New York Warning System, y es importante que lo utilicen con los signos vitales y lo pongan, porque ellos le dan una categorización de las probabilidades de tener o no sepsis, o de estar tranquilo para tomar los signos vitales, ir a sala, ir a intensivo, o ir a UCI, ir a SEMI, etcétera, esta gradación. Aquí obviamente el paciente está muy estable y debe ir a la sala, ¿no? Vamos a hacer, la doctora Maciel hizo esta diapositiva, que es la valoración de los signos y síntomas. Yo estoy haciendo el análisis de lo que ella presentó. Ella presentó entonces la tríada de Charcot para colangitis aguda, que tiene un coeficiente de 2.5 y de 0.83 negativo. El dolor en hipocondrio derecho, que es muy importante para el diagnóstico diferencial que ella puso. El dolor en hipocondrio derecho es cardinal en este paciente, que para algunas patologías, vamos a ver, para colecistitis tiene un coeficiente de probabilidad de 2.7 y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.4. Acuérdense que estas características operacionales están relacionadas específicamente con la patología, ¿no? Aquí el dolor para absceso es una cosa, para colecistitis es una cosa, para tumores es una cosa, etcétera, etcétera. Diferentes características operacionales. La fiebre, el paciente tenía fiebre. Entonces ella ya está pensando en la fiebre y analiza para absceso hepático. Está pensando en estos diagnósticos, parece. El coeficiente de probabilidad de fiebre para absceso hepático es 8.5. Mire que es mucho más alto que todo esto, ¿no? 8.5 es bueno y 0.7. Y el dolor en hipocondrio derecho para absceso hepático, que lo analiza 2 veces, el coeficiente de probabilidad 8.4 también es importante, 8.4, o sea que el dolor es fundamental aquí, y 0.18. Y el paciente tenía anemia, aquí no analizamos la anemia en este caso. Por el NEWS 2 para sepsis, obviamente ya lo mencionamos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace la doctora, el diagnóstico sindrómico que hizo la doctora Maciel? Entonces, puso sus datos y tratando de correlacionar esto desde diferentes puntos de vista. Aquí puede ser fisiopatológico, puede ser epidemiológico, fisiopatológico, aquí más es fisiopatológico, clínico.
El síndrome de dolor abdominal alto derecho, porque tenía dolor en hipocondrio derecho, o dolor en hipocondrio derecho con fiebre, ictericia y anemia. Esto es bien largo, no es lo mismo que está acá, ¿no? Dolor, hipocondrio derecho, fiebre, ictericia y anemia. O un síndrome ictérico, bueno, ya está ictérico, con fiebre y dolor abdominal en hipocondrio derecho. Esto dice más o menos lo mismo. Esto no quiere decir que esto está en los libros. Esto es una cosa que ustedes pueden describir, varios otros, pero tratando de hacer una correlación. Aquí lo que estamos tratando de hacer una correlación entre esto. Es un síndrome de infección de vías biliares. Bueno, ya lo estamos poniendo en el hipocondrio derecho, que ahí está la vesícula, el cístico, el colédoco y el hígado. Vesícula y colédoco, perdón, vías biliares. Síndrome de infección de vías biliares. Bueno, aquí no mencionan al hígado. Tampoco tenía hepatomegalia, pero el hígado está allí. Síndrome de infección hepatobiliar. Bueno, aquí une una infección que está entre la vesícula, el colédoco y el hígado. Entonces esto parece una descripción. Síndrome de infección hepatobiliar, y nos vamos con ese síndrome de infección hepatobiliar. Entonces el diagnóstico diferencial que pone la doctora es una colangitis aguda en un 50%. Siempre hay que hacer una estimación de probabilidad pretesis 50%. Esta estimación de la probabilidad pretesis para los estudiantes y los residentes, y para todos, para uno como funcionario especialista, es bien importante la probabilidad pretesis. La probabilidad pretesis es una estimación que va desde los aspectos que tenemos y también el juicio, ¿no? Entonces, esto es una precisión que los estudiantes de medicina lo están haciendo bastante bien, la probabilidad pretest, y los residentes, obviamente. Colangitis aguda, una de ellas 50%. Absceso hepático de segundo, piógeno amebiano, porque no sabemos. Ahora este análisis es sin exámenes de laboratorio, 30%. Y considera una colecistitis aguda un 20%. Bueno, si uno se pregunta qué es más frecuente, una colecistitis aguda o una colangitis aguda, ese paciente se veía bien, signos vitales estables, NEWS 2 de 2. O sea que ese paciente estaba para la sala. Entonces, ¿por qué no poner una colecistitis aguda acá? Por algo la doctora Maciel puso aquí esto. Importante porque esta colangitis es un diagnóstico de exclusión que hay que descartar porque es una patología grave, puede ser fatal. Entonces, aquí va la colangitis. Segundo, el absceso y después colecistitis. Si no tiene estas dos cosas, obviamente nos quedamos con la colecistitis. Y vamos a ver el análisis entonces que ella puso y analizó la tríada de Charcot. Y la tríada de Charcot es dolor, fiebre y ictericia. Pero tiene una sensibilidad de 25%, muy baja, supremamente baja, como que no se usa para el diagnóstico, pero tiene una especificidad de 90%, que es bastante buena. Son las características operacionales de la tríada de Charcot para colangitis. Vamos a ver estimando la probabilidad pretest. Ella puso colangitis 50% de probabilidad pretest. Ahora sí vamos a la realidad. Este es un caso real, concreto de la sala. 0,50% de probabilidad pretest de tener una colangitis. Si le aplicamos las características operacionales, si tuviese la tríada de Charcot, que la tiene, pues tenía dolor, fiebre y ictericia, nos da una probabilidad post-T de 75%, vamos a decir por allá. 75% de probabilidad post-T de tener colangitis. Esto no quiere decir que tiene colangitis, pero tenemos que estar ojo al Cristo, como dice, ojo, porque este paciente tiene la tríada de Charcot, aunque se ve bien, pero hay que tener siempre en la mente la colangitis mientras se hacen algunos otros estudios. Si fuese negativo, entonces obviamente la colangitis bajaría, ¿no? Aquí esto en verde es para que en este esquema lo tiene, la escala de Fagan generalmente no lo tiene, pero este tiene la sensibilidad y la especificidad. Entonces, buscando la sensibilidad de la prueba y la especificidad de la prueba, nos da este punto intermedio que es el coeficiente de probabilidad. Ya este esquema lo dice, yo no quisiera que trabajaran con este esquema, es como más automático, ¿no? Entonces, este es un esquema que nos dice ya cuál es el coeficiente de probabilidad y ustedes trabajan entonces el probabilidad pretest y hipotesis. La doctora analiza el dolor en el hipocondrio derecho para colecistitis y pone que tiene una sensibilidad de 60 a 98%, pues esto varía según la literatura, esto no es un solo número, esto varía en la literatura y nosotros trabajamos aquí, trabajamos con decimales.
Este análisis lo hacemos con decimales, fíjense, no con el porcentaje. 79%, bueno, esto hicimos un promedio, pues. Y tiene una especificidad de 97%, o sea que es muy bueno de especificidad. Si tuviese positivo, o sea, para hipocondrio derecho, para colecistitis. Y ahora vamos a ver también que sirve para todo, para estos tres diagnósticos. 97%. Nos da una característica operacional muy buena, de 27% de probabilidad post-test positivo y 0.21. Entonces ella analizó, el paciente tiene una colecistitis en un 20%. En el diagnóstico diferencial, recuerden al principio, 50, 30 y 20. 50, 30 y 20 da 80, 50, 30 y 20 da 100, eso tienen que sumar 100. Entonces, 20% de probabilidad por pretest de tener colecistitis, pero el paciente tiene hipocondrio derecho, entonces esto nos aumenta la probabilidad de tener 85, 88% de tener colecistitis. No quiere decir que tiene colecistitis, pero hay que tenerlo en mente, considerado siempre, porque este dolor es muy importante para colecistitis, como lo es también para otras patologías. Entonces, en la medicina es ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades. Si William Osler no sabía probablemente esto, o quizás sí sabía de esto, pero por eso planteó esta cosa hace más de un siglo, ¿verdad? Entonces, si no tuviese dolor en hipocondrio derecho, prácticamente le queda un 7% para tener colecistitis, no le duele, una colecistitis sin dolor, porque en la medicina hay de todo, pero la probabilidad post-test es muy baja, 7%. ¿No? Prácticamente uno lo subestima, o no lo estima, mejor dicho. Analizar el signo de Murphy negativo para colecistitis. Tiene una especificidad muy variable, esto depende de la literatura. Entonces hay muchos estudios, una cosa dicen 48, 97, quiere decir que hay mucha incertidumbre en esto, ¿no? Signo de Murphy para colecistitis, fíjense que es muy variable, no es que es 97 y 98. Y la literatura está diciendo esto quiere decir que esto es variable dependiendo de los estudios. O sea que es una cosa que tenemos que tomarlo con juicio clínico, ¿no? Aplicando el juicio clínico, no tanto la medicina basada en la evidencia. Aquí la medicina basada en la evidencia es un poco incierta, ¿no? Porque nos está diciendo varias cosas. Esto sale de los estudios clínicos y de las publicaciones, ¿no? Entonces hay publicaciones y hay publicaciones, por eso es que hay que buscar en publicaciones más científicas que hayan hecho mejor análisis, revisión de la literatura, los grados de evidencia, como el Dynamex, las guías clínicas, ¿no? Etcétera. Y entonces aquí tenemos el signo de Murphy. Si saliera positivo, nos da un 50%, que era decir que no nos está diciendo mucho. Y si sale negativo, nos deja un 10%, que prácticamente es menos, ¿verdad? Vamos a ver la fiebre en absceso hepático. La doctora buscó estas características operaciones de sensibilidad de 85% y especificidad de 90%. De la fiebre para absceso hepático. Esto no es fiebre para sepsis, ni fiebre para colangitis, ni fiebre para endocarditis. Este fiebre para absceso hepático, estas características operacionales dan 8.5 de probabilidad de likelihood ratio positivo y 0.17. Si el paciente ella consideró un 30% de la probabilidad pretest de tener absceso hepático, un 30%. Si el paciente tiene fiebre, como efectivamente tiene fiebre, y desde el punto de vista de análisis bayesiano, entonces nos da una probabilidad post-test de 78% o alta por allá, ¿no? Ajá. O sea, si tiene fiebre, entonces hay que tener en consideración, o sea, que todavía vamos considerando la colangitis, seguimos considerando la colecistitis y estamos considerando el absceso hepático. O sea, que este es un dilema que desde el punto de vista clínico no es tan fácil y hay que buscar los estudios, obviamente, ¿no? Pero si no tuviese fiebre, ese absceso hepático, un absceso hepático sin fiebre, sería con un 30% de probabilidad pretest, que es un poco baja, nos daría un 7% de probabilidad post-test. O sea, si este paciente no tuviera fiebre, prácticamente desestimamos también el absceso hepático, pero él tenía historia de fiebre. Si no hubiese tenido historia de fiebre, y como la medicina es así, puede presentarse atípicamente. Entonces no es matemático. El dolor en hipocondrio derecho. Aquí me adelanté, puse estos ultrasonidos que son de la paciente. Dolor en hipocondrio derecho para absceso hepático. El dolor en hipocondrio derecho tiene estas características, entonces ya absceso hepático 30%, si tiene dolor aumenta igual la probabilidad, si no lo tiene también baja la probabilidad.
Entonces esa formulación de los diagnósticos eran antes de tener estudios de imágenes y de laboratorio. Entonces hacemos una reformulación del diagnóstico después del análisis bayesiano de los signos y síntomas. Fíjense que los signos y síntomas tienen coeficiente de probabilidad también como lo tienen los estudios de laboratorio. Entonces la propedéutica ya se ha hecho métrica. Eso es lo que nos hablaban nuestros maestros de tiene alta sensibilidad o es patognomónico, tiene alta especificidad. Eso nos lo enseñaron en la escuela y esto es una cosa vieja. Entonces en el mundo de la medicina de la evidencia se ha caminado hacia hacer una cosa un poco más precisa, un poco más matemática, y después vendrá dentro de muchos años, o como ya está, la medicina de precisión, que es otro mundo. Entonces reformulamos el diagnóstico de este mismo paciente. ¿Y cómo nos queda con este análisis? Bueno, prácticamente ha quedado igual. Estos signos y síntomas son signos y síntomas que participan o que tienen que ver con las tres patologías. O sea que prácticamente seguimos con lo más grave, que hay que descartarlo. Segundo, lo más grave también, pero lo más grave que quizás no es lo más probable. Este paciente estaba muy estable para tener una colangitis. Lo más grave, pero no era lo más probable. Lo más probable es estar entre estos dos aspectos. Y si tenemos que poner estos dos, seguimos poniendo el absceso hepático primero, que es la colecistitis, porque esto es un diagnóstico más leve. Y esto también se puede complicar, obviamente, pero un absceso hepático ya puede ser también fatal si no se trata, ¿verdad? Sería como una bacteria. Llegaron los exámenes de laboratorio, entonces la doctora le pidió estos exámenes. Básicamente nos pidieron muchos exámenes, fueron muy racionales los residentes al admitir a este paciente, hicieron estudios muy concretos. Hicieron un hemograma, porque es fundamental, y tenía 15.000 de blanco con 88% de neutrofilia. Este dato no está aquí. 15.000 glóbulos blancos con 88% de neutrofilia. Entonces esto nos ayuda para hacer una correlación con lo que estamos pensando. Para los tres diagnósticos es igual, nos ayudaría. Que corrobora la 10.9, que es 11 gramos de hemoglobina. Por un hombre de 60 años debe de tener 14, 13, 14, 15, y está sano. Entonces tiene 11 hemoglobinas, o sea, tiene un poquito de anemia, tiene un poquito bajo anemia. Pero tiene un volumen corpuscular importante, 91, pero no importante, un volumen corpuscular de 91. Si esto fuera 60, nos haría variar el diagnóstico diferencial. Si esto fuera 60, una anemia microcítica, entonces usted tendría que considerar con solamente este hemograma hacer una reformulación, esto es posterior de lo que viene. Posteriormente a esto tendríamos que hacer una reformulación del diagnóstico y si fuera 60 entonces tendríamos que considerar el colon, cáncer de colon con metástasis al hígado. Y abscedado o con fiebre o igualmente, que puede dar fiebre también, un hígado metastásico puede dar fiebre. Ok, pero no lo es, tiene volumen corpuscular normal, tiene unas plaquetas normales, tiene una glucosa más o menos estable, tiene una creatinina 1.1, que siempre hagan un análisis, y aquí metimos esto en CKD-EPI de 221, 2021, y nos da un estadio 2. Nos da una tasa de filtración glomerular de 63 y nos da un estadio 2. O sea que este paciente tiene al ingreso, tiene un estadio. Él no tenía, parece que tenía una creatinina previa, y ahora tiene una creatinina 1.3 solamente, pero entonces de lo previo a 1.3 ya hay una lesión renal aquí aguda, aunque sea leve, ¿eh? Estadio 2. Sodio, entonces tiene una bilirrubina total en 3 repartidas. Alguna alteración leve aquí, un poquito de procalcitonina y un PCR aumentado acá. Entonces, como está la procalcitonina normal, vamos a hacer un análisis. No está en el diagnóstico diferencial la sepsis, pero vamos a hacer un análisis de la procalcitonina para la sepsis, que no es un estudio que es para el diagnóstico de sepsis, sino para infección, para algunos grados de infección también. Así que hay que ser muy cauto en el uso de la procalcitonina. Probablemente aquí, no puedo decir que no está indicado, pero quizás no tenga utilidad. Tiene un coeficiente de probabilidad de 5 para sepsis, fíjense, de 5. Es bueno, ¿no? Y de 0.21. Si tuviéramos una sepsis, esto es un ejemplo, que no es de este caso, en un 50% nos daría un 80 y algo por ciento de probabilidad post-test. No es esto, es acá. Si tuviéramos un 50% nos daría más alta la probabilidad post-test. Pero si no tuviéramos la procalcitonina, entonces nos baja la probabilidad pre-test. Pero la procalcitonina realmente no se usa como
para la sepsis, sino para infección. Vamos al ultrasonido. Ultrasonido para colangitis. Estamos analizando el ultrasonido para colangitis, que el ultrasonido no es el examen de escogencia, de elección o el gold estándar, no es, pero es un estudio que ayuda mucho para estas tres patologías y es el examen que había que pedir de inicio. Y vamos a analizarlo para la colangitis que tiene estas características operacionales. Aquí como que en la literatura que encontró la doctora le da una sensibilidad muy buena, ¿no? Del 90%, ¿no? Yo no sé, tengo... Y una especificidad muy buena, o sea que le da un coeficiente de probabilidad de positivo de 7 y de 0.1. Si este paciente tuviera algunas características para colangitis, dilatación del coledo o cálculo, etcétera, etcétera, si fuera positivo, entonces nos daría una probabilidad de más de 85% de tener colangitis. O sea que nos ayudaría si tuviera la característica que dice el radiólogo. Bueno, el radiólogo es el que informa esto, la dilatación de las vías biliares, si hay cálculo en el colédoco y otros aspectos radiológicos que no tengo competencia. Pero si el ultrasonido no dice nada, entonces baja la probabilidad. Pero uno no descarta colangitis con ultrasonido. Si la sospecha es alta, hay que buscar otro método. Entonces esto es simplemente para el análisis. Aquí vamos a hacer un análisis de los criterios de Tokio, que no es para diagnóstico de colangitis, sino para severidad, pero es importante porque ya pusimos colangitis, entonces vamos a los criterios de Tokio que están aquí en Metcal nuevamente. Es importante buscarlo, estos scores que están validados, tiene un área bajo la curva importante de más de 0.75, 0.80, 0.90. Entonces esos son los scores internacionales que pone el Metcal, aquí no se pone cualquier score bajo. Entonces la sensibilidad aquí en este caso de los criterios de Tokio son de 91, encontró la doctora, y la especificidad de 94. Esos son datos que la doctora ha encontrado en la literatura, los criterios de Tokio, cuál es la sensibilidad y especificidad de los criterios de Tokio para colangitis. Encontró esto. Que le da un coeficiente de probabilidad de 15, aunque no se usa para el diagnóstico, pero ayuda para entonces la estratificación, que lo vemos aquí, ¿no? Coeficiente de probabilidad de 15, entonces nos dispara la probabilidad postea ya de 90, por allá 98, 95%, 93%. Si no tuviera ningún criterio, este paciente tiene estos datos de los criterios de Tokio, tiene el laboratorio de leucocitosis con neutrofil y el PCR el PCR aumentado. O sea que tiene un proceso, tiene inflamación. Como hablaba el SIRS antes, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No tiene inflamación, pero tiene ictericia y no es hemolítica. Tiene datos de laboratorio y algunas enzimas hepáticas tan poquito alteradas, pero la pusimos como positivo. Entonces quiere decir que tiene tres criterios. Es sospechoso, miren ustedes, nos ayuda. Los criterios de Tokio es sospechoso para colangitis, grado 1, leve, ¿no? El paciente estaba estable. Si no tuviera los criterios de Tokio, no tuviera nada de esto positivo de nuestro paciente, no tuviera leucocitosis, no tuviera ictericia, entonces esto bajaría, ¿no? Bajaría 0.8, 0.9 probabilidad post-test. O sea que prácticamente se descartaría. Que sí ayudan los criterios de Tokio. Y aquí sí vamos a ver entonces el ultrasonido. Ya estamos en la espera de los estudios, de análisis de los estudios. Entonces el ultrasonido para absceso hepático es diferente el ultrasonido para colecistitis, es diferente para colangitis, es diferente para coledocolitiasis, es diferente para absceso hepático. Entonces es diferente. Aquí para absceso hepático tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad de 85%. O sea que es muy bueno. Tiene un coeficiente de probabilidad positivo de 6 y tiene un coeficiente de probabilidad negativo de 0.12. Haciendo el análisis bayesiano de este caso con este ultrasonido, esto lo hizo el residente cuando el paciente estaba en el cuarto de urgencia. Este análisis es para el servicio cuando lo están admitiendo, cuando le piden los estudios para hacer el diagnóstico. Y esto lo tiene que tener en mente. Esto es un análisis para tenerlo, para utilizar en su juicio clínico, en su análisis clínico, para aplicar la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Entonces, como había considerado el absceso hepático un 30% de probabilidad pretest, si el paciente, si le sale positivo, 5, 6, como efectivamente aquí está, bueno, prácticamente esto hace el diagnóstico, aumenta la probabilidad postea un 70%, pero ya aquí lo tenemos. Para que ustedes vean, una cosa es el análisis bayesiano, el análisis matemático, y otra cosa es la realidad. Aquí usted tiene el absceso hepático
y aquí le está dando un 70%, le aumenta la probabilidad PT, porque estas son las características operacionales. Probablemente tenga mejor, ¿no? Más especificidad. No, no es tanto específico porque el tumor a veces necrotizante se confunde, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, fíjense, ustedes tienen aquí el absceso. Ya dice, este es el diagnóstico, ya tiene un absceso hepático, probablemente, ¿no? No tiene cara de metástasis, pero probablemente en un porcentaje alto. Entonces, esto da un porcentaje de probabilidad para ustedes de 70%. De 30% a 70% de tener un absceso hepático. Puede tener otras cosas, ¿no? Y tiene un coeficiente, si fuera negativo, si no tuviera nada, tiene un hígado normal, obviamente prácticamente usted descarta el absceso hepático y le quedaría un 6% de probabilidad para usted de tener un absceso hepático ya lo desestima, pero como es dependiente del operador, uno no sabe si puede estar en medicina, es ciencia e incertidumbre. O sea que esto ayuda a alimentar el juicio clínico. Es un análisis matemático. Este análisis no lo vamos a hacer delante del paciente, esto es un análisis para desarrollar la mente humana. Otros estudios, bueno, el estudio de gabinete, vamos a ver, en este concreto el radiólogo que dijo, está negativo por colecistitis aguda, no, la vesícula no tenía nada, dice el radiólogo. Tiene lesiones hiperecogénicas ovaladas de bordes irregulares. Esto orienta al absceso hepático. Y pancreático lo hicieron, ¿no? Vías biliares normales. O sea, vieron las vías biliares normales, no estaban dilatadas ni tenían. Y aquí están los segmentos donde hay algunos lesiones están dispersas, ¿no? en algunos aspectos. ¿Qué pasó con los cultivos? Le hicieron hemocultivos. Los hemocultivos para aeróbicos y aeróbicos salieron negativos. Esto es todo un drama que hay en los hospitales, ¿no? Y nuestro hospital también. El cultivo salió negativo, un cultivo. Y ahora vamos a ver por qué. Cultivo del absceso. Fíjense, le pusieron una aguja al absceso, le sacaron polimorfoclorales sin crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué es? Cultivo aeróbico negativo y anaeróbico negativo. Los cultivos salieron negativos. Estudios ameba no se hicieron. Fuente del origen de la bacteria supuesta, bueno, no la tenemos hasta el momento. El grosor del colegio no dice que estaba normal. Estas son preguntas que yo le hacía a la doctora para que hiciera el análisis. Aquí está negativo, esto lo vamos a analizar un poco más tarde. El por qué está en negativo o nos adelantamos de salida. Estos estudios están negativos porque estos hemocultivos se tomaron muchos días después del hemocultivo, del antibiótico. Es un error fatal. Es error del sistema y error del operador. Ambos, sistema y del operador. Entonces no solamente inculpar al médico interno que no lo hizo el cultivo. Entonces el sistema en tomar hemocultivo en un hospital hay que definirlo, hemos tratado de definirlo en el complejo y no hemos podido, yo he estado en eso hace más de 10 años, por el tema de la sepsis, que se hicieran los hemocultivos antes. El médico interno trabaja en el 5.º piso, en el 6.º piso, está viendo muchos pacientes. El médico reciente está admitiendo al paciente, pone hemocultivo, le pone le pone orden antibiótico, la enfermedad de urgencia sí está allí porque urgencia tiene un equipo disciplinario y la enfermera de cuarta urgencia le pone los antibióticos y el interno está por ahí arriba. O sea, este es el sistema de nosotros. Entonces, no es culpa del interno que fue irresponsable, sino que el sistema no permite y hay que buscar la fórmula, y esto lo discutimos con los residentes en una sesión para que busquen la fórmula, que no es fácil porque ya yo traté desde un ámbito más alto y no se ha podido hacer porque desgraciadamente tenemos que confesarlo. Y el cultivo del absceso, históricamente o tradicionalmente, cuando uno llama al radiólogo, el radiólogo tiene un absceso hepático, este paciente hay que drenarlo. Esto es una cuestión que se ha hecho, debe haber cierto grado de dificultad. Hubo algunas razones del sistema, pero este drenaje percutáneo se hizo prácticamente una semana después del que el paciente ingresó. Y tradicionalmente voy a dar mérito al radiología intervencionista, que esencialmente algunos radiólogos, como menciono, esencialmente hacen esto en las primeras 24 horas. Pero aquí no se pudo hacer en las primeras 24 horas y no estamos haciendo un análisis crítico, no estamos criticando, estamos haciendo un análisis que es la realidad, nos pasó. El cultivo para acceso, obviamente, si tuviéramos la bacteria, entonces ya tuviéramos el acceso. Y aquí tenemos entonces un CAT. El paciente se le hizo una tomografía, ¿no? Porque había
múltiples lesiones. Entonces se le hizo una tomografía que tiene estas características operacionales para absceso hepático, 28% de probabilidad. Si tenía 60%, ya la probabilidad por usted había subido a 60%, 70%, acuérdense. Esto era hasta acá, porque ya tenía las lesiones, y habíamos subido entonces como a 70%, según el análisis bayesiano previo, aquí sería 70%. Si le hiciéramos el CAT, que efectivamente aquí tiene el acceso, obvio, entonces nos da una probabilidad por usted de 98% tener absceso hepático. Entonces aquí vemos el absceso hepático, también habría otros abscesos, pero este no tenía, no hay evidencia de tumor, que es una de las cosas, de los aspectos más fundamentales en este análisis, ¿no? Había tumor, entonces ya tenemos un ultrasonido que no habla nada de tumor, tenemos el CAT que no habla de tumor, no había en la sospecha clínica, no había pérdida de peso, ni habíamos considerado el tumor, entonces no lo vamos a considerar. Pero el TCAT entonces estaba buscando la fuente. ¿Qué dice el CAT? No hay lesiones subjetivas de malignidad. Es muy importante. No hay evidencia de cálculos ni dilatación de las vías biliares. Muy importante. Corrobora lo que ya había dicho el ultrasonido, pero es importante que vayamos descartando la colangitis y entonces nos quedamos con la infección de los abscesos hepáticos que tiene este paciente. Reformulando el diagnóstico, entonces yo ahora más bien ya se hizo el diagnóstico de los abscesos hepáticos bacterianos de germen no identificado. Esto es importante porque el seguimiento de este paciente puede evolucionar satisfactoriamente, pero no sabemos qué tratamos. El tratamiento fue un enfoque que vamos a verlo ahora en el protocolo. La anemia normocítica secundaria, obviamente, la enfermedad, la lesión renal aguda secundaria de la enfermedad y la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia, este paciente debe tener 4 albúmina o 4.5 y tiene 3. Bueno, es un paciente alcohólico, toma licor históricamente, y hay una gradación que dice que es alcohol. Entonces la hipoalbuminemia no sabemos si esto es por el hígado, o no sé si sabemos si es por la enfermedad, perdón, por el alcohol, ¿no? Hígado alcohólico. Entonces no sabemos si es por la desnutrición o por la enfermedad actual, que ya nos daría que tiene una vida media de 21 y nos daría que esto no es de 7 de evolución, sino mucho más. Pero aquí quedamos en la incertidumbre, porque el paciente, si no tomara licor, no tuviera ninguna enfermedad de fondo, no tiene por qué tener hipoalbuminemia. Entonces la enfermedad actual, si es por la enfermedad actual, por el consumo de la enfermedad actual, es consuntiva, obviamente, es una infección, entonces esto nos puede, o por la diseminación de tanto, eso no tenía tanto para darle hipoalbuminemia. Entonces quiere decir que tendría una enfermedad actual de mucho más de 7 días, como dijo el paciente, ¿no? ¿Qué órdenes de admisión se le dieron? Bueno, se admitió, se le dio al dolor, se le puso el esquema levofloxacino y metronidazol. Este es un esquema que se usó en este paciente. Y se le dio lisinopril, se le hizo en los estudios, se hizo interconsulta infectología. Es importante por el control de antibióticos y en radiología intervencionista, que siempre consultamos cuando hay un absceso hepático. Es un manejo interdisciplinario, infectología, radiología intervencionista, el médico tratante, en este caso medicina interna, si hubiera tenido mucho más edad, hubiera sido geriatría, si hubiera sido un niño, entonces sería pediátrico. Es hepático. Y aquí tenemos el protocolo, que no vamos a profundizar el protocolo, ustedes deben tenerlo, está en la página web. Entonces los signos y síntomas, miren que aquí ya viene históricamente el dolor abdominal en un 39 o 84%, la fiebre en un 90%. Y aquí más o menos uno de estas, que está basada en la evidencia, uno puede tomar para la sensibilidad. La sensibilidad del signo, pero no para la especificidad. Tiene que ser de un estudio clínico, y estos son varios estudios. Signos y síntomas, el dolor, la hepatomegalia, la masa de la ictericia. Y los laboratorios que se le piden a un absceso hepático, el TAC abdominal, el ultrasonido, la radiografía torácica si hay alguna complicación en el protocolo, y el protocolo entonces menciona los esquemas de antibióticos, las bacterias, cobertura para estreptococo, bacilos gram-negativos, entéricos, anaeróbicos, y aquí estaba cubierto. Este es un tratamiento empírico, siempre como en sepsis, ¿no? Cuando viene la bacteria, entonces se le da el tratamiento dirigido a la bacteria específica, ¿no? Tratamiento entonces de 4 a 6 semanas con un seguimiento, ¿no? Entonces está el manejo médico, el manejo intervencionista, quirúrgico, que es una cosa rara, yo no recuerdo ya una intervención quirúrgica por un absceso.
Las actividades confiables que él debe tener el residente o el médico tratante para este caso clínico son las actividades confiables. Instructed Professional Activity son las actividades confiables, o sea que yo debo saber hacer una historia clínica e interpretarla, ¿no? Y hacer el razonamiento. Debo reconocer los signos y signos de un absceso hepático, saber escoger los estudios. Es una actividad confiable. Este residente es confiable en hacer esto bien, entonces esta no es competencia, esta es ya la actividad confiable. Reconocer los factores más pronósticos, entonces usando el protocolo o usando el score de Tokio en este caso, ¿no? Establecer un plan de manejo, consulta a los servicios precedentes. Esas son actividades que uno debe confiar en la persona. Esas son actividades que van más allá de la competencia, son la práctica ya. Y en la toma de decisiones, bueno, se hicieron los cultivos y las intervenciones que se hicieron en la solución del problema. Bueno, aquí el enfoque era aliviar el dolor, darle antibióticos, drenarlo. Esto no era un solo, el drenaje estaba un poco complicado, pero no era un solo absceso, así que este drenaje no era así de que íbamos a drenar. Habría que drenar el absceso, el radiólogo sabrá, el absceso más grande o el que más, el comunicante, etcétera, etcétera. Entonces, este no era un solo absceso fácil de drenar. Entonces era múltiple y tampoco le vamos a hacer múltiples drenajes, sino uno solo, ¿no? El cultivo de los abscesos, el seguimiento por el radiólogo. Y entonces tenemos que considerar las preferencias del paciente. Bueno, este paciente con absceso hepático, si fuera una persona joven o una mujer que tiene hijos o que está el joven que está trabajando o el adulto mayor que es frágil, entonces hay que tener las preferencias del paciente. El paciente es el centro. Hacer el diagnóstico oportuno, a todo el mundo le interesa el diagnóstico oportuno, no quedarse un mes en el hospital, 2 meses o 3 meses en el hospital buscando un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el manejo del dolor, que le alivien el dolor, no le quiten el dolor, pero que le alivien el dolor en la medida que se pueda, considerando el riesgo-beneficio, ¿verdad? Dependiendo de la edad y las comorbilidades. El pronto egreso, ¿por qué? Porque el paciente, ¿por qué quiere irse? Algunos querrán quedarse, pero el pronto egreso, porque este paciente tiene familia, sustento familiar, o tiene que trabajar, la reinserción laboral, o hay que evitar que se quede mucho tiempo en el hospital para que no coja una infección asociada a los cuidados de salud, una infección nosocomial. Entonces todo esto hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en cuenta cuando uno está manejando. Esta es la ciencia del factor humano, que es el desarrollo de la organización. Bueno, aquí estamos, creo que el manejo de este paciente estuvo bien, se le aplicó el programa por los radiólogos intervencionistas, el radiólogo intervención intervino, el programa por los infectólogos, se manejó, creo que no hubo falta algunos aspectos, muy pocos, ¿no? Aquí teníamos todo para hacerle esto, la infraestructura laboral, el ambiente, la correlación, las competencias de las personas, las dificultades del sistema. Cuando el sistema tiene muchas dificultades, entonces sufrimos, el paciente sufre las consecuencias y obviamente no se hizo fill and rate de grafito final, que también podía ayudar para ver si la bacteria venía del tubo digestivo, que es esencialmente debe venir del tubo digestivo, ¿no? Y los medicamentos al egreso, los medicamentos del lisinopril para la presión, la levofloxacina y la metronidazol oral, por 2 semanas más, dice aquí el médico, se va a completar el esquema que dice el protocolo. Y esto hay que darle una vigilancia, que está seguro de que se le dé en la farmacia. A este paciente se le deben dar los medicamentos en el hospital. Buscarle la receta a la farmacia, alguien que vaya a la farmacia, o el de farmacia clínica, que nos traiga estos antibióticos y dárselos en las manos al paciente. Para que no haya y vaya a una farmacia a buscar los medicamentos y no hay, y entonces este paciente se queda sin tratamiento y regresa con sepsis. Entonces esto es muy importante, el egreso. El egreso tiene que ser un egreso seguro, dándole los medicamentos, estando seguro que el paciente va a tener su cita correcta, van a hacer, y el seguimiento, ¿no? Entonces el seguimiento, medicina interna para ver algún control de la velocidad y resedimentación que no vi arriba, el PCR que estaba, el ultrasonido no estoy seguro que haya que hacer ultrasonido de control, PCR y el BES, pues el hemograma obviamente, ¿no? Esto habría que buscar la evidencia científica, ver qué evidencia tiene. El tamizaje de cáncer. Este paciente vino por una cosa, pero ese paciente tiene 60 años y hay que mandarlo a gastro para programarle una colonoscopia. No por el tema de ahora, sino que hay que se parte del tamizaje de screening, de la detección temprana o de la detección de cáncer. Entonces, ya es ginecología si fuera mujer para el Papá Nicolau, o los estudios correspondientes que tienen que hacerse.
Este paciente de 60 años es hipertenso y que ha tenido un absceso hepático, es importante que se tenga la vacuna de la influenza. No se la van a poner en el hospital, por eso no se pone en los hospitales, y la vacuna del neumococo y tétano, ¿no? Y las otras que correspondan a la edad de este paciente. Entonces aquí, haciendo una síntesis, la necesidad del paciente para aplicar el protocolo de soporte clínico, ustedes tienen la página web de los protocolos que tienen acceso a través de este código QR al celular a ver todos los protocolos, ven el protocolo de acceso hepático, están en Changuinola o están en Almirante, Puerto Armuelle, donde estén. Entonces con este código esto les puede ayudar. Esto no es una cosa el protocolo de soporte clínico no sustituye al juicio clínico ni a los valores y preferencias del paciente. Contribuye a la seguridad del paciente como a la credibilidad, confiabilidad del equipo de salud. Entonces, aplicándole el código QR, vemos el protocolo, vemos los scores que haya que ver. Aquí en el Medcal buscamos los hipervínculos, que es muy importante en el protocolo, es muy importante en la medicina moderna, buscar estos aspectos esto es parte de la literatura para el manejo directo del paciente en la cabecera del paciente. Esto es en la cabecera del paciente. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones, si llamamos al radiólogo con un absceso de 10 centímetros único, este paciente hay que drenarlo en las primeras 24 horas. Entonces, hacer un drenaje por radiología intervencionista. Entonces ya nos llamamos como históricamente llamamos a cirugía, pero hace tantos años que vino la radiología intervencionista que ha resuelto tremendamente, ha cambiado tremendamente la medicina hospitalaria en todo el mundo. Entonces con esto concluimos. Muchas gracias por la atención y hemos hecho una correlación de un caso clínico real con el razonamiento clínico, el razonamiento diagnóstico para hacer un análisis bayesiano, para poner en práctica el protocolo clínico correspondiente que no se puede colocar si no hay un análisis de diagnóstico. Entonces el protocolo clínico no es una hoja inerte, sino que es dinámica y nos ayuda tremendamente. Muchas gracias por su atención.